porque así como dije la oscura, ahora voy a decir la buena. Me dice, ahora vino de Jesús. Ya dijiste lo de mi primer hijo. Yo también tengo un segundo hijo. Y este sí lo voy a grabar. Me dice, lo otro no era necesario, este sí. Para el mundo. La segunda historia de un padre amor ante su segundo hijo es Jesús. Jesús es un semidios que fue hecho ante un Dios y un cuerpo reencarnado que fue elegido puro de corazón ante el Padre. Le puso una semilla a esa hermosa mujer que fue elegida, que tenía 18 años de edad, virgen. Buena niña. De todas las niñas fue elegida María. María fue elegida ante el Padre. De ahí le fecundó la semilla que fue terrenal y la semilla que fue espiritual ante el Padre. Vino Gabriel y el arcángel Gabriel le dijo una información. Tú tienes la semilla del Padre y tú darás por nombre a Jesús. Saldrás de estas moradas porque te buscarán para destruir y matar a estos niños. Porque ante la ley de este pueblo no querrán que nazca este niño. Entonces, ¿qué hizo María? María encontró a un señor, un poco más grande que María, tenía como unos 30 años de edad. Y para que no quede lucrada, porque en esa época las mataban a pedrazos, se salían embarazadas antes del matrimonio. Entonces tuvo que casarse José para que no saliera esa situación y que el bebé era de José, cuando no lo era, era del padre. Y mintieron para que eso no se diera a conocer. Y así resurgió lo que es la salida a Israel, porque ellos no vivían en Israel, entonces fueron a buscar a Israel, y de Israel se fueron a otro sitio más alejado, donde formaron la familia, alejada de toda la humanidad. Y antes pues sobrevivían con borreguitos, chivitos, tiernitos y chanchitos. Sí, eso era lo que él hacía. Y también hacían como estructuras de barro y madera. Eso no es lo que se ganaba el padre, que era José. José era un buen hombre, pues la amaba y la consentía a María. Y cuando empezaron los dolores, tuvieron que salir de ahí e ir a Israel. Y caminaron con una burrita hasta llegar a Israel y nadie le daba posada porque ese ser oscuro no le permitía, tenía temor a Jesús en el vientre de María y pues la rechazaron en varias moradas hasta que encontró donde habían burritos, chanchitos y le hicieron ahí hasta que nació Jesús. Vinieron servidores a servicios del Padre como personas, más le inventaron que eran los Reyes Magos cuando no existieron en esa realidad, sino eran pleiadianos, arturianos que vinieron a proteger a María en humanos. O sea que eran colorados, de colores azules como si fueran nórdicos y se hicieron pasar como humanos, pero no lo eran. Y hermanos que tenían la cabeza más ancha, que también eran como colorados de ojos de colores, pero en la cabeza les diferenciaba.
y mintieron que eran los reyes magos porque tenían coronas de virtudes físicas y tenían trajes que no eran de este mundo. Aunque ya inventaron los trajes ya muy raros, así no lo eran. Eran muy humildes y como vestían Jesús, así vestían ellos, con azul celeste, blanco, dorados. Y con ello pues se dio la reencarnación de Jesús y empezó a resurgir muchas preguntas porque fue cortada la historia. Pero la historia real es esta. Partieron de ese lugar porque lograron saber en dónde estaba reencarnado Jesús. Y con ello se fue hacia donde vivían antes, pero subieron a Egipto por temor a que lo mataran a Jesús. De ahí Jesús creció, tenía como 24 años de edad. No, pero cuando estaba chiquito empezó a resurgir y se les escapaba a María para darle como si fuera una Biblia espiritual a los pastores y todo eso que eran antes esas iglesias falsas. Y por eso lo buscaron y no lo encontraron por 20 días. Hasta que alguien vio que estaba en una de las iglesias. Que esa iglesia sí la habían aceptado, que era la luz que transmitía por medio del Padre. Entonces María lo sacó de ahí, forzosamente no quería, hasta que cumplió lo que tenía que cumplir en esa iglesia. Se lo llevaron hacia parte de Egipto. Y de ahí empezaron a resurgir, creció más, María ya más grande, y María y José se quedaron con unos familiares y Jesús empezó a buscar sus apóstoles solo. Empezó sin rumbo, lo llevaba el Padre, hizo oculto por 90 días, 90 noches en el desierto. Y empezaron a querer involucrar eso oscuro, que era su hermano, que pecara, que hicieran cosas vanas, que si él era Dios, porque no podía sacar de la tierra agua, que si él era Dios, porque no podía hacer un pescado y comérselo. Si era Dios, porque no podía tener panes y comerlos, porque tenía hambre. Y él dijo: yo seré Dios como lo dices, hermano, pero yo estoy en el alimento del Espíritu. Y nunca voy a hacer caso de un ser que no quiere ser culto como yo. Y ahí empezó la lucha y la batalla de no aceptar la luz del Padre. Y terminaron los 90 y empezó a irse en busca de apóstoles y discípulos. Y encontró los que el Padre le dijo que iba a encontrar. Y ayudó a varios en sus familias. Hizo muchas remenciones y le dio vida al muerto y hizo que sanara el leproso. Y hizo muchas cosas por todo lo que hizo ante el Padre. ¿Sí? Y siempre estuvo el otro tanto para que lucraran los que ya tenían la luz de Jesús y del Padre. Y no lo logró. Hasta que se fue hasta Egipto y formó una familia feliz. Encontró una mujer maravillosa, se la hizo esposa, nació el primer hijo, nació el segundo, como 7 hijos y la octava una mujer.
Y cada hijo hizo lo de su papá y su mamá, porque la mamá era una sacerdotisa y él era un sacerdotisa que era un iluminado del Padre. Y para que no los crucificaran, se fueron hacia Egipto. Egipto lo adoptó a Jesús y a Magdalena, y con ellos formaron una familia muy hermosa. Hicieron la misión de vida juntos, incluyendo el despertar de sus hijos. Salieron sin rumbo y dejaron sus hijos con otras personas adoptivas, incluyéndome a mí como su hija. Entonces, su hija fue una gran sacerdotisa y le quitaron sus nombres comunes y le pusieron otros como Isis. La única diosa Isis. Entonces, Isis fue el trabajo de Jesús y de María Magdalena en el despertar de sus virtudes que fueron heredadas. Después murió María Magdalena, ya muy grande y mayor, y con ello quedó Jesús 200 años más. Y ahí yo envejecí y empecé a trabajar conmigo misma como en este mundo lo estoy haciendo, despertando poco a poco y ayudando en despertar de los demás. Poco a poco, en este momento vamos a ponernos en un punto, vamos a trabajar lo que el sello sagrado del Padre que se ha dado.